Oremos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio de abrir tu santa palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, quien inspiró esa palabra, pueda acercarse a nosotros para explicárnosla y que podamos aplicarla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quiero extender un saludo muy cordial a todos los que nos están acompañando en la reunión hoy. También quiero extender un saludo muy cordial a todos aquellos que están viendo esta programación en televisión en diferentes países de habla hispana en el mundo. Estamos contentos de que nos estén acompañando. Vamos a estudiar en el tema de hoy un aspecto que la Biblia llama tipo y antitipo. Se conoce como tipología. Vamos a comparar la historia de José con la experiencia de Jesús. Porque vamos a encontrar que la experiencia de José es una ilustración o un tipo de la experiencia de Jesús. Quisiera empezar recordando una experiencia que se realizó durante el ministerio del Señor Jesús. Era la noche o la tarde del día de la resurrección. Y se encontraban dos discípulos de Jesús caminando a un pueblo que se llamaba Emaús, que quedaba cerca de la ciudad de Jerusalén. Mientras ellos estaban caminando, según San Lucas 24, 13 y 14, se les acercó el Señor Jesucristo, quien había resucitado esa mañana, y empezó a conversar con ellos. Les dijo: ¿sobre qué estaban ustedes conversando por el camino? ¿Por qué tienen las caras tan tristes? E inmediatamente ellos miraron a Jesús y no lo dijeron de esta manera, pero seguro lo pensaron: ¿de qué planeta eres tú? ¿Acaso no has escuchado lo que ha estado sucediendo en Jerusalén este fin de semana? ¿No has escuchado en cuanto a la crucifixión de un individuo que nosotros pensábamos que era el Mesías? Es más, en San Lucas 24 y el versículo 21, uno de ellos le dice a Jesús: nosotros pensábamos que este iba a ser el que iba a redimir a Israel. Y ahora es el tercer día desde que ocurrieron todas estas cosas. Cuando este hombre le dijo estas palabras a Jesús, el Señor Jesucristo inmediatamente les dijo a ellos las palabras que encontramos en San Lucas 24 y los versículos 25 al 27. Y quiero leer esos versículos. San Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y ahora escuchen bien. Y comenzando desde Moisés. Moisés escribió 6 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y el libro de Job. Dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense que las escrituras, los escritos de Moisés, además de eso, de todos los profetas, dan testimonio de Jesús. Jesús les dijo: si ustedes hubieran entendido Moisés, todos los profetas y las escrituras, hubieran entendido lo que sucedió aquí este fin de semana. Un poco tiempo después, cuando el Señor Jesucristo ya no se encontraba con ellos, empezaron ellos a conversar sobre lo que habían sentido cuando el Señor Jesucristo les había abierto las Escrituras.
Y uno le decía al otro, ¿no ardía en nuestro corazón esta emoción tan grande cuando Él nos abría las Escrituras? Finalmente el Señor Jesucristo llegó al aposento alto, a donde se encontraban los discípulos. Las puertas estaban cerradas. Finalmente el Señor Jesucristo entró y los discípulos lo vieron. Y claro, se sorprendieron porque lo último que habían visto de Jesús era que estaba muerto. Pero el Señor Jesucristo les declaró las siguientes palabras que se encuentran en San Lucas 24 y el versículo 44. San Lucas 24 y el versículo 44. Le dice Jesús a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Noten que Jesús nuevamente le dice a sus discípulos lo que le había dicho a los dos que caminaban a Emaús. Les dice, no tenían que cumplirse las cosas que estaban escritas de mí, en los escritos de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es decir, todas las escrituras del Antiguo Testamento dan testimonio de Jesús. No hay una sola página en la Sagrada Escritura, en los escritos del Antiguo Testamento, que no den testimonio glorioso en cuanto al Señor Jesús. Ahora, en nuestro tema de hoy vamos a analizar la historia de José. Y vamos a ver cómo la historia de José apunta hacia la experiencia por la cual pasó Cristo cuando estuvo en esta tierra. La mayoría de los textos de Génesis los vamos a sustraer del capítulo 37. Así que les invito a buscar el capítulo 37 de Génesis y por favor conserven su lugar allí. Y vamos también a comparar algunos textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Lo primero que quiero que notemos es que en Génesis 37 y el versículo 3 nos dice que José era el hijo amado de Jacob. Note lo que dice Génesis 37:3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjense que José era el hijo de su vejez, era el hijo del anciano de edad. Ahora lo interesante es que el Señor Jesucristo también es el hijo del anciano de grande edad. Cuando el Señor Jesucristo se bautizó, según San Mateo 3:16, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo gran contentamiento. Jesús era también el Hijo amado. Y a Dios el Padre, en Daniel 7, se le llama el anciano de grande edad. Es interesante también notar en Génesis 37 y el versículo 4 y 5, si van conmigo allí, Génesis el capítulo 37 y los versículos 4 y 5, que los hermanos de José lo odiaban intensamente por tres razones. En primer lugar, porque José era el hijo amado de su padre. En segundo lugar, porque José había dado una profecía de que algún día ellos, sus hermanos y su padre y su madre iban a venir para inclinarse delante de él. Es decir, José iba a ser el Señor de ellos y no les gustó. Y en tercer lugar, lo que odiaban en cuanto a José era que José tenía un carácter limpio, tenía un carácter puro, un carácter santo, y a ellos no les gustaba esto.
Si ustedes leen conmigo San Lucas 19, recuerden, conserven su lugar allí en Génesis 37, porque vamos a volver allí frecuentemente. En Lucas 19:14, fíjense lo que decía la gente en cuanto a Jesús, especialmente los dirigentes de la nación judía. Decían esto en Lucas 19:14: no queremos que éste reine sobre nosotros. El mismo sentir que tenían los hermanos de José: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y Jesús también era odiado porque tenía un carácter perfecto, sin pecado. Y además de eso, Jesús era el hijo amado de su Padre. Y como era el hijo amado de su Padre, sus hermanos le tenían envidia. Noten Génesis 37 y el versículo 11. Dice allí, en el 37:11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjense que sus hermanos le tenían, ¿qué cosa? Envidia. Ahora notemos lo que dice San Mateo 27 y el versículo 18. San Mateo 27 y el versículo 18. ¿Saben que los hermanos espirituales de Jesús también le entregaron por envidia? Dice en San Mateo 27 y el versículo 18: porque sabía Pilato que por envidia le habían entregado. Así como los hermanos de José tenían envidia de José porque era el hijo amado, los dirigentes judíos de la época de Jesús le tenían envidia a Jesús porque Jesús era el hijo amado, el hijo puro, santo y perfecto que había dicho que iba a reinar sobre ellos. En Génesis 37:13 encontramos que el padre envía a José en una misión a donde están sus hermanos. Dice en el versículo 13: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué cosa? Heme aquí. El padre dice: tengo una misión para ti, hijo. Quiero que vayas allá a buscar a tus hermanos, porque no he escuchado nada de ellos. Y dice José: heme aquí, envíame a mí. Estoy a tu disposición. Así que tenemos el hijo del padre que es enviado para buscar a sus hermanos que estaban perdidos. Saben que lo mismo sucedió con Jesús. En Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 encontramos estas palabras. Gálatas 4 y el versículo 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Fíjense que una vez más tenemos al Padre enviando a su hijo amado para buscar ¿a quiénes? Para buscar a sus hermanos espirituales que estaban, ¿qué? Perdidos. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Dijo: Padre, aquí estoy. Hágase conforme a tu voluntad. Aceptó la voluntad del Padre para venir. En Génesis 37 y el versículo 13, José dice: heme aquí, envíame a mí. Y deja la casa de su padre y se fue a una tierra lejana para buscar a sus hermanos. Fíjense el versículo 14 de Génesis 37. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Viajó muchísimas millas, muchos kilómetros, buscando a sus hermanos y preguntando por el camino: ¿a dónde están mis hermanos? El Señor Jesucristo también salió del cielo y vino a una tierra lejana, buscando a sus hermanos perdidos. Nos dice en San Lucas 19 y el versículo 10, en cuanto a Jesús, lo siguiente:
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Lo que se había perdido. Igual que los hermanos de José estaban perdidos y José fue enviado por el Padre para buscarlos, de la misma manera Jesús fue enviado por su Padre para buscar en este mundo a sus hermanos perdidos. Ahora quiero que noten que José en realidad traía para sus hermanos dones. Génesis 37 y el versículo 18 y 19. Génesis 37 y el versículo 18 y 19. Está trayendo regalos del Padre. Dice allí, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene ¿quién? He aquí viene el soñador. Fíjense que sus hermanos manifiestan para con José, ¿qué cosa? Odio. Y dice aquí que no quisieron ¿qué? Recibirlo, sino que más bien querían ¿qué? Querían matarlo. Ahora yo pregunto, ¿sucedió lo mismo con Jesús? Claro que sí. San Juan 1 y el versículo 11. San Juan 1 y el versículo 11 dice esto. A lo suyo vino y los suyos no le ¿qué? Y los suyos no le recibieron. Ahora yo pregunto, ¿había alguna causa válida por la cual los hermanos de José le tenían tanto odio? ¿Alguna razón válida? No. No había ninguna razón justificada para que ellos lo odiaran. Y sin embargo, lo odiaron sin causa. Quiero que noten San Juan 15 y el versículo 25 sobre Jesús. Dice en San Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. También encontramos en la parábola de los obreros de la viña, en San Mateo el capítulo 21 y el versículo 37 y 38, unas palabras supremamente interesantes. Ustedes recuerdan que el dueño de la viña envió obreros para trabajar en su viña y ellos maltrataron a sus mensajeros. Mandó a otros mensajeros y también los maltrataron a ellos. Finalmente mandó a su propio hijo. Y fíjense lo que dijeron del hijo. San Mateo 21 y el versículo 37 y 38. Dice, finalmente envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Ven la semejanza entre esos versículos y la experiencia de José? Dice que cuando los labradores vieron al hijo, entre sí dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para tomar su heredad. Exactamente lo que hicieron los hermanos de José. Dice que lo vieron de lejos, dijeron, aquí viene el soñador, e hicieron planes para matarlo y para quitarle su herencia. Otro paralelo interesante entre la experiencia de José y la experiencia de Jesús es la que encontramos en Génesis 37, 21 y 22. Génesis 37 y el versículo 21 y 22. Aquí encontramos a uno de los hermanos de José, Rubén, que es el hijo mayor de Jacob. Y dice en el versículo 21 y 22, cuando Rubén oyó esto, de que estaban planeando matarlo, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramáis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Ahora, podría parecer noble esto,
Pero Rubén, como el mayor, debería haber dicho en ese momento: no vamos a matarlo, lo vamos a devolver sano y salvo a su padre. Pero en vez de eso, no tuvo la columna vertebral de tomar una decisión por temor a la reacción de sus hermanos. Lo interesante es que Jesús tuvo una experiencia semejante. Cuando el Señor Jesucristo compareció ante Poncio Pilato, Pilato sabía que era inocente. Y sin embargo, a pesar de que podría haber librado a Jesús, no lo hizo. No tuvo la columna vertebral, no tuvo la fuerza moral para librar a Jesús. Dice en San Juan 19 y el versículo 12 lo siguiente. San Juan 19 y el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, lo mismo que quería hacer Rubén con José. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato no tuvo la columna vertebral para librar a Jesús sabiendo que era inocente. Rubén tampoco tuvo la fuerza moral para librar a José, aunque sabía que también era inocente. También es interesante notar que a José le quitaron su manto. Note lo que dice Génesis 37 y el versículo 23. Génesis 37 y el versículo 23. Dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, la túnica preciosa que le había dado su padre. Sus hermanos le quitaron la túnica. Ahora yo pregunto, ¿al Señor Jesucristo también le quitaron la túnica? Note lo que dice San Mateo 27 y el versículo 28. San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 28. Dice aquí: y desnudándole, le echaron encima un manto ¿de qué? Un manto de escarlata. Fíjense que a Jesús también los soldados le quitaron su manto. Igual que los hermanos de José le quitaron el manto precioso a él. Y luego es interesante notar que a José lo ataron antes de echarlo en una cisterna. Ahora escuchen bien. La palabra cisterna que se usa allí en Génesis, el capítulo 37 y el versículo 24, es la misma palabra que se traduce en Isaías 38, 18 con la palabra sepulcro. Es decir, la cisterna en realidad era el sepulcro de José. Los hermanos consideraban que echándolo allí iban a permitir que muriera y que nadie supiera lo que había sucedido con él. Es decir, la cisterna era el sepulcro de José en las mentes de sus hermanos. Lo ataron y entonces lo echaron en la cisterna o en el sepulcro. Lo mismo sucedió con Jesús. Según San Lucas 23 y el versículo 53, a Jesús lo ataron después de quitarle su manto. Y luego, según San Mateo 27 y el versículo 2, lo colocaron en una tumba vacía a donde nadie había sido colocado. Jesús también fue colocado en un sepulcro. Es interesante notar que José también fue vendido por uno de sus propios hermanos por 20 piezas de plata. Nota lo que dice en Génesis, el capítulo 37 y el versículo 28. 37, 28. Dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Sus propios hermanos lo vendieron por 20 piezas de plata. Yo pregunto, ¿al Señor Jesucristo lo vendieron por piezas de plata? Claro que sí. Note lo que dice San Mateo 26 y el versículo 15. San Mateo, el capítulo 26 y el versículo 15, dice, hablando de Judas:
y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron, ¿qué cosa? Le asignaron 30 piezas de plata. El número es distinto, pero ambos fueron vendidos por el círculo más cercano a ellos por piezas de plata. Es interesante notar también que los hermanos de José mataron a un animal en lugar de matar a José y mancharon su manto. Noten lo que dice Génesis 37 y el versículo 31 y 32. Versículos 31 y 32. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Es decir, que con José mataron a un animal y mancharon su túnica. Interesante que el Señor Jesucristo murió como un sacrificio, lo que no pasó con José, porque hubo un sustituto en lugar de José. Pero el Señor Jesucristo murió y fue vestido antes de morir con un manto de escarlata, es decir, un manto rojo que era color de sangre. Es interesante notar el sufrimiento que tuvo el padre por lo que pasó con José, su separación de José. Note lo que dice Génesis 37 y el versículo 34 y 35. Versículos 34 y 35. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. De la misma manera, el padre de Jesús sufrió cuando el Señor Jesucristo murió. El padre entregó a su propio hijo. Y los 3 días de sufrimiento no fueron solamente de Jesús, sino fue el sufrimiento del Padre, viendo la experiencia por la cual estaba pasando su hijo. Es interesante notar en la historia de José, que José llegó a ser siervo antes de que pudiese ser Señor. Note lo que dice en Génesis, el capítulo 39 y el versículo 3. Génesis, el capítulo 39 y el versículo 3. Dice: y vio su amo, es decir, el amo de José, Potifar, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Fíjense que según esta historia, José se convirtió en siervo de Potifar. Y todo lo que hacía José prosperaba en su mano. ¿Saben que la Biblia enseña lo mismo en cuanto a Jesús? Dice que aunque estaba en la forma de Dios, no consideró la igualdad a Dios como algo de que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo, dice en Filipenses el capítulo 2. Es más, en Isaías 53 y el versículo 10, se nos dice que todo iba a prosperar en la mano de Jesús. Es una profecía mesiánica. Dice allí en Isaías 53 y el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y ahora escuchen, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así como todo en las manos de José prosperaba siendo el siervo, el Señor Jesucristo se hizo siervo
y todo en la mano de él también iba a ser prosperado, según Isaías 53 y el versículo 10. Es interesante notar que en la historia de José, sus hermanos pensaron que por el acto de venderlo se habían deshecho de él, que no se iba a cumplir su profecía de que ellos iban a venir a inclinarse delante de él. Pero por el mismo hecho de venderlo a Egipto, José llegó a ser el salvador de ellos. De la misma manera, el Señor Jesucristo fue entregado para ser muerto por sus propios hermanos espirituales, por la nación judía. Y ellos pensaban que por ese hecho se habían deshecho de él de una vez por todas. Pero por el hecho de haberlo entregado a la muerte, el Señor Jesucristo en efecto llegó a ser el Salvador de ellos. Otro paralelo interesante es que José, por lo que sufrió, aprendió a confiar en el plan de Dios para él. Pasó por muchos padecimientos, muchos sufrimientos, muchas agonías, pero día en día José cooperaba con Dios. Decía, no puedo entender todo lo que me está pasando, pero yo sé que Dios tiene un plan. Y a pesar de mis padecimientos, de mis dificultades, de los obstáculos, de las tentaciones, yo sé que Dios tiene un plan para mí. Y cada día José andaba conforme al plan que tenía Dios para él. Lo mismo sucedió con Jesús. Cada día de Jesús, él seguía el plan que el Padre había hecho para él. Sufrió, padeció, fue tentado, pasó por tribulaciones. Pero Jesús sabía que todo esto era con un propósito especial para que él pudiese llegar a ser el Salvador de la raza humana. Es más, en el libro El deseado de todas las gentes, un clásico sobre la vida de Jesús, en la página 179 encontramos estas palabras. Hablando de nuestro Señor, tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes para sí mismo. Aceptaba los planes de Dios para él. Y día a día el Padre se los revelaba. Y luego, dice la autora, de tal manera debemos nosotros depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. José no podía entender todo lo que estaba padeciendo, pero cooperó con el plan de Dios. Jesús sufrió mucho. En la cruz inclusive clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor Jesucristo caminaba en los pasos que había trazado su Padre de día en día, porque sabía que el Padre tenía un plan. Es más, José, por lo que padeció, llegó a prepararse para cuando llegase a ser Señor. Es decir, sus sufrimientos, su agonía, las dificultades en su vida, fueron una bendición, porque lo prepararon a él para poder entonces gobernar y ser Señor. ¿Saben que lo mismo sucedió con Jesús? Lo que padeció Jesús fue una bendición para él, porque de esta manera Jesús, por sus padecimientos, aprendió lecciones que le iban a ser útiles cuando iba a ser Señor. Es interesante notar que José aprendió a ser administrador en la casa de Potifar cuando era siervo. También aprendió a ser administrador cuando el carcelero lo puso como jefe en la cárcel. Es decir, siendo siervo, él aprendió lo que era necesario para luego llegar a ser Señor. Lo mismo sucedió con Jesús. Note lo que dice en Hebreos el capítulo 5 y el versículo 8 y 9. Por lo que Jesús padeció, él llegó a estar capacitado para llegar a ser Señor. Dice allí en Hebreos 5, 8 y 9, aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? Aprendió la obediencia
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjense que el Señor Jesucristo dice aquí que aprendió obediencia por lo que padeció. De la misma manera, José aprendió obediencia por lo que padeció. José de esta manera llegó a ser salvador de sus hermanos. Jesús, por lo que padeció, llegó a ser salvador también de sus hermanos. Es interesante notar que contra José se levantó falso testimonio. La esposa de Potifar, nos dice la Biblia, acusó falsamente a José y José sufrió como resultado. Jesús también fue entregado por el falso testimonio de aquellos que le estaban acusando. A pesar de que era inocente, ellos lo acusaban de lo que no era culpable. De la misma manera, José fue culpado de algo que él no era culpable. En ambos casos, los dos padecieron grandemente por ese falso testimonio que se levantó en contra de ellos. Es interesante notar que José ganó la victoria sobre la tentación. Y esto lo hizo posible para él cumplir su misión con éxito. Dice en Génesis, el capítulo 39 y el versículo 9 y 10, lo siguiente en cuanto a José. José le está hablando aquí a la esposa de Potifar. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Fíjense que José en la situación más difícil resistió la tentación y por lo tanto pudo cumplir su misión. La Biblia nos dice que Jesús también fue tentado intensamente. Dice en el libro de Hebreos que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es interesante notar en la historia de José que después de hacerse siervo, llegó a ser Señor. De la misma manera, José, después de ser siervo y aprender las lecciones necesarias para ser Señor, José llegó a ser Señor. Y todos sus hermanos vinieron a inclinarse delante de él como Señor. Note lo que dice en Génesis 45 y el versículo 15. Génesis el capítulo 45 y el versículo 15. Dice, y besó a todos sus hermanos, y sobre ellos lloró. Y después sus hermanos hicieron ¿qué cosa? Sus hermanos hablaron con él. Al final de la historia, ustedes conocen la historia de José, llegan todos los hermanos de José y se inclinan delante de él. Esta fue la fructificación de los dos sueños que había tenido José, de que ellos iban a venir a inclinarse delante de él como Señor. Pero fíjense que no podía ser Señor hasta que hubiese llegado a ser siervo. De la misma manera, el Señor Jesucristo no podía ser Señor, y toda rodilla no se podía doblar, y toda lengua confesar el nombre de Jesús, hasta que Jesús tomase en este mundo la posición de un siervo y aprendiese la obediencia y fuese así capacitado para su misión. Fíjense, este versículo que acabamos de leer dice que José besó a sus hermanos. No solamente besó a sus hermanos que lo habían tratado mal, sino que José libremente los perdonó por lo que habían hecho. Me hace pensar del Señor Jesús. Después que sus hermanos lo trataron mal, lo colocaron en una cruz. Nos dice en San Lucas 23 y el versículo 34, estas son palabras de Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben qué, porque no saben lo que hacen. Jesús
tuvo el espíritu de perdón para con sus hermanos, como José también tuvo el espíritu de perdón para con los hermanos de él. Vamos a buscar en el libro de Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 5 en adelante, sobre la experiencia de Jesús. Filipenses, el capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 5. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué llegó a ser el Señor Jesucristo? Llegó a ser un ¿qué? Siervo. Y luego sigue diciendo en el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense que Jesús se hizo siervo, pero ¿cuál fue el resultado de hacerse siervo? Dice en el versículo 9: por lo cual Dios también le ensalzó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Es decir, Jesús pasó por la misma experiencia que José. Siendo un hijo de su padre, se hizo o llegó a ser siervo, y por lo que sufrió, llegó a ser Señor. De la misma manera, Jesús dejó la casa de su Padre amado. Vino y se hizo siervo. Por sus experiencias se preparó para finalmente sentarse en el trono y ser Señor. Y como las rodillas de los hermanos de José se inclinaron delante de él, de la misma manera, toda rodilla se doblará ante Jesús, y toda lengua confesará la gloria del Señor Jesús. Ahora escuchen lo que voy a decir. En la historia de José, el plan de Dios era hacer posible que viniera la simiente prometida al mundo. ¿Saben ustedes que el plan de Satanás era impedir que viniera la simiente al mundo por las experiencias que pasaron con José? Dios sabía de antemano que Satanás iba a causar 7 años de sequía. Y por lo tanto, Dios, sabiendo que más adelante en la historia, porque Dios conoce el fin desde el principio, iba a venir un momento en que Satanás iba a causar 7 años de sequía. Dios lo iba a permitir, que la intención de Satanás era matar a Jacob y a todos sus hijos, porque Satanás sabía que de ellos iba a venir ¿quién? Iba a venir la simiente prometida. Y por lo tanto Satanás dice: si yo puedo causar 7 años de sequía, se va a morir la familia de Jacob, el linaje va a desaparecer y no va a poder venir el Mesías. Pero por lo que pasó con José, Dios cumplió su promesa de preservar el linaje de donde iba a venir la simiente. Es más, todos los sufrimientos de José, él no los entendió, sino hasta que concluye la historia. Cuando termina la historia, está reunido con sus hermanos, y los hermanos vienen y lo abrazan y lo besan y dicen: ay, José, perdónanos por lo que hemos hecho. Ahora, José no justificó lo que ellos habían hecho, pero Dios tomó algo negativo y lo convirtió en positivo. Es más, José le dijo a sus hermanos: no lloren, porque Jehová me ha mandado a mí delante de vosotros a Egipto para preservar la simiente. Lo dice en Génesis el capítulo 45. Es decir, el propósito de la experiencia de José era hacer posible que viniera la simiente.
Pero todas las experiencias de José llegan a ser un símbolo o una ilustración de la simiente cuando él viniera. Es decir, todas las experiencias de José iban a ser una ilustración de las experiencias por las cuales iba a pasar el Señor Jesucristo. Así como José llegó a ser el salvador de su padre y sus hermanos, Jesús, por lo que padeció, llegó a ser el salvador, no solamente de sus hermanos, sino que llegó a ser el salvador de toda la raza humana. Quiero leerles un pasaje muy interesante que encontramos en uno de mis libros favoritos. He mencionado este libro antes. En realidad, para este seminario es el segundo libro de texto después de la Biblia, porque cubre básicamente las áreas de Génesis que estamos estudiando. El libro se llama Patriarcas y Profetas. Cada persona debe leer este libro. Es la historia del Antiguo Testamento desde la caída de Lucifer en el cielo, en pecado, del cual hemos hablado en un tema anterior, hasta los tiempos del rey Salomón. Es decir, cubre varios centenares de años de historia del pueblo de Israel. Esta autora tiene una cita, es un poco larga, pero donde ella hace el paralelo entre José y Jesús, conforme hemos hablado en nuestro tema de hoy. Quiero leer esta cita, se encuentra en las páginas 244 y 45. Dice así: la vida de José ilustra la vida de Cristo. Fue la envidia la que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegase a ser superior que ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados con sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios, y Él lo hizo servir para cumplir el mismo acontecimiento que ellos estaban tratando de impedir. De la misma manera, los sacerdotes y dirigentes judíos sintieron celos de Cristo y temieron que desviaría de ellos la atención del pueblo. Le dieron muerte para impedir que llegase a ser rey, pero al obrar así, provocaron ese mismo resultado. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. No obstante, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos le hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiese dirigido los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres. Así como José fue vendido a los paganos por sus propios hermanos, Cristo fue vendido a sus enemigos más enconados por uno de sus discípulos. José fue acusado falsamente y arrojado en una prisión por su virtud. Asimismo, Cristo fue menospreciado y rechazado porque su vida recta y abnegada reprendía el pecado. Y aunque no fue culpable de mal alguno, fue condenado por el testimonio de testigos falsos. La paciencia y mansedumbre de José bajo la injusticia y la opresión, el perdón que otorgó espontáneamente y su noble benevolencia para con sus hermanos inhumanos representaban la paciencia sin quejas del Salvador en medio de la malicia y el abuso de los impíos. Y su perdón que otorgó no solo a sus asesinos, sino también a todos los que se alleguen a él, confesando sus pecados y buscando perdón. Es decir, la vida de José es una ilustración de los diferentes aspectos de la vida de Cristo. En nuestro tema de hoy,
comenzamos leyendo la historia que se encuentra en San Lucas, el capítulo 24, a donde habla de los 2 discípulos que iban en camino a Emaús. Y ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo los alcanzó y empezó a hablar con ellos y les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y luego dice, comenzando desde Moisés, y Génesis fue escrito por Moisés, y a través de todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, a mí me hubiera gustado saber qué pasajes de las Escrituras usó Jesús, pero porque Jesús usó el Antiguo Testamento, obviamente, porque en ese tiempo, cuando los 2 discípulos iban en camino a Emaús, no había Nuevo Testamento todavía. Así que Jesús dice que de Moisés y de todos los profetas y de las Escrituras y de los Salmos mostró todo lo que se hablaba de él. A veces me pregunto, ¿qué pasajes del Antiguo Testamento habrá usado el Señor Jesucristo? Posiblemente, inclusive, usó la experiencia de José para ilustrar la misión que él iba a cumplir. No sé, posiblemente empleó la profecía de las 70 semanas, que da la fecha del bautismo y la fecha de la muerte del Mesías. Posiblemente se refirió a la profecía de Isaías 53, donde dice que en la mano del siervo serían las cosas de Jehová prosperadas, como con José, que todo lo que hacía en la casa de Potifar prosperaba como siervo. Puede ser que hubiera leído el Salmo 22 con estos 2 discípulos que iban a Emaús. El Salmo 22 comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Posiblemente el Señor Jesucristo les habló sobre el santuario, el sistema de sacrificios. Posiblemente les habló del sacrificio del Cordero. Puede ser que les haya hablado en cuanto a la Pascua, en cuanto a la fiesta del pan sin levadura, la fiesta de las primicias, porque él había resucitado como las primicias de los que durmieron en Jesús. ¿Saben ustedes que es trágico que muchos cristianos hoy en día dicen que el Antiguo Testamento era para los judíos? Es triste eso. Dice, nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, no somos cristianos del Antiguo Testamento. Saben que cometen el mismo error de los judíos de la época de Jesús. Porque los judíos de la época de Jesús querían ver el Antiguo, pero no estaban dispuestos a aceptar el Nuevo. Por el otro lado, los cristianos dicen que aceptan el Nuevo, pero en realidad están indispuestos de aceptar el Antiguo. Es decir, tienen el mismo problema visto desde diferentes perspectivas. Mis queridos hermanos y amigos, la única diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el Antiguo Testamento es una promesa en cuanto al Mesías que vendrá. Mientras que el Nuevo Testamento ya habla del cumplimiento de esas promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Pero el centro de las Escrituras, el centro tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no es más ni menos que Cristo Jesús. Como dice en San Lucas, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahora yo quiero referirme a un último texto antes de que terminemos nuestro estudio de hoy. El Señor Jesucristo en San Mateo 23 y el versículo 12 habló unas palabras muy sabias. San Mateo 23 y el versículo 12. Dijo Jesús esto: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Otras versiones dicen: el que se humillare será exaltado, y el que se exaltare será ¿qué? Humillado. La vida de José ilustra este versículo, porque dice que José se humilló, tomó la forma de siervo, y por lo tanto al final de la historia dice que José fue ¿qué cosa? Exaltado, y sus hermanos vinieron y se inclinaron delante de él. Es decir, el que se humilla es que exaltado.
Pero fíjense que la historia dice que el que se exalta será ¿qué? Humillado. ¿Recuerdan ustedes que hemos estudiado la historia de Lucifer? Ese ángel glorioso que se encontraba en la presencia de Dios junto al arca del pacto, que no estaba contento con su posición como querubín, sino que quería ocupar el lugar de Dios mismo. Y por lo tanto dice, ascenderé sobre las alturas y me sentaré a los lados del aquilón y seré semejante al Altísimo. Es decir, en vez de humillarse, ¿qué? Se exaltó. Y si ustedes leen Isaías 14 y el versículo 15, dice que como se exaltó, Dios dice, tú vas a ser echado abajo y vas a terminar en el hoyo. Porque el que se exalta será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Será exaltado. Es una lección de la vida que nosotros tenemos que aprender. No hay algo más hermoso que estar dispuesto de ocupar humildemente la posición para la cual Dios nos ha llamado. No nos enaltezcamos. Cuadremos perfectamente con el plan de Dios. Seamos siervos. Y algún día Dios nos va a tomar y nos va a hacer reyes y sacerdotes. Porque hemos aprendido la ley del servicio. Ojalá sea esa nuestra experiencia.